En esta sesión vamos a hablar acerca de la estabilidad de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es los conceptos de estabilidad, su formulación matemática y también cómo podemos llevarlo a ese entendimiento mediante algunos ejemplos. Y claro, también vamos a ver algunos casos especiales que se presentan para poder establecer una estabilidad, ¿sí?, desde un polinomio característico de un sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces, para eso, matemáticamente vamos a establecer que los polos de un sistema, ¿sí?, deben estar en el semiplano izquierdo, ¿sí?, y esto significa que la estabilidad estaría garantizada. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos que este polinomio que tenemos acá, recordamos este es el polinomio característico, que bueno, lo vamos a establecer aquí. Si lo igualamos a 0, pues aquí tenemos las raíces que están en esta función de transferencia. Y estas raíces deberían estar al semiplano izquierdo para que esté garantizada la estabilidad. ¿Por qué al semiplano izquierdo? Sí, porque si recordamos en los videos anteriores, esto significaba que la raíz era negativa. Y si hacíamos la transformada de Laplace o la transformada inversa de Laplace de una raíz en el plano de Laplace en negativo, esto me daba un exponencial negativo. Eso quiere decir que llega un momento pues que ese transitorio tendría a ser 0. Caso contrario, si tuviésemos una raíz positiva, la exponencial sería positiva y nuestro sistema iría al infinito. Dicho de otra forma, entonces aquí tenemos todo ese transitorio, ¿sí? Todo el transitorio del sistema va hacia un punto fijo final. Si ya no crece más, llega a un punto en que el transitorio alcanza su punto máximo y hasta ahí su efecto viene a ser 0. Esto es considerado como estable. ¿Por qué? Porque los polos estuvieron en el semiplano izquierdo. De otra forma, si los polos estuviesen en el semiplano derecho, el exponencial tendría un exponente positivo, lo que haría que creciera, ¿sí?, que creciera el valor de la señal hacia el infinito. Entonces, vamos viendo ya los primeros conceptos de esta forma gráfica. Esto es considerado como inestable, sistema inestable. Ahora bien, entonces lo que podemos plantear ya como concepto es que un sistema lineal e invariante en el tiempo es estable si ante una entrada limitada o acotada, su salida también es limitada o acotada. Es decir, yo tengo aquí en este caso una entrada escalón, no se lo muestra aquí, pero es una entrada escalón, y ante la entrada escalón, la salida también tiene un valor máximo, en este caso el valor del escalón. Y en el caso que no es estable, pues miremos que ante el escalón se va al infinito. Es decir, si miramos este concepto, decimos que ante una entrada acotada, ¿sí?, o limitada, en este caso es 1, no pasa de 1, está acotada, la salida también es acotada, es decir, llega a 1 o puede llegar de pronto un poco más arriba, un poco más abajo, pero se queda en ese estado, se queda en ese estado estable. Sin embargo, acá no cumple este concepto porque ante una entrada acotada, que sería 1 también, el sistema no es acotado, la respuesta no es acotada porque va hacia el infinito la respuesta. Entonces, dicho matemáticamente, quiere decir que R de t, que sería la referencia o la señal de entrada, de ser menor a un número n, menor o igual a un número n, y eso es menor a infinito, es decir, tengo un valor acotado, a pesar de limitado, menor a infinito, tengo un valor real, y acá un valor real, para que pueda alcanzar también la salida. Y la salida, sí, eso con respecto a la entrada, y la salida, pues que es esta línea o esta señal azul, también me dice que debe ser acotada, ¿sí?, el absoluto de esto debe ser acotada, ¿sí?, ante un valor, ¿sí?, menor a infinito. Eso es lo que me dice. Matemáticamente expresa este concepto que estamos viendo en la parte superior. Bien, para establecer si un sistema es estable o inestable, tendríamos que analizar las raíces del sistema. Para un sistema de primer orden es fácil, si revisarlo podemos ver si la
raíces positiva o negativa, e incluso para un sistema de segundo orden también podemos aplicar la fórmula de segundo orden y mirar si las raíces se encuentran en el semiplano izquierdo, es decir, si las raíces tienen un componente en real negativo, ¿sí? Un componente real negativo que garantice que el sistema sea estable. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el polinomio es de orden superior? Es decir, de pronto elevado a la 3, a la 4, a la 5, etcétera. Ya no es tan fácil obtener las raíces. Entonces hay un método alternativo para mirar si es que ese polinomio característico tiende a la estabilidad o tiende a la inestabilidad. Para eso existen dos condiciones, unas condiciones necesarias y una condición suficiente para establecer si existe estabilidad. Bien, ¿cuáles son esas condiciones necesarias? Las condiciones necesarias son que todos los signos de ese polinomio deben ser iguales, sea positivos o sea negativos, deben ser iguales. Como segunda condición necesaria es que los coeficientes del polo característico deben ser diferentes de cero, es decir, el polinomio completo debe existir con coeficientes del mismo signo. ¿Sí? Entonces, si es el polo característico, es decir, que todo este A sub 0 hacia n debe existir, es decir, y debe ser incluso diferente de 0, y adicionalmente estos coeficientes deben ser del mismo signo, ¿Sí? Entonces, este polo característico. Vamos a colocar aquí unos ejemplos para mirar de qué estamos, qué es lo que estamos mencionando con esto y plasmarlo en unos ejemplos. Si supongamos que tenemos estos polos característicos y vamos a mirar uno a uno. En el primer ejemplo tenemos S menos 1. Evidentemente, si yo estoy yo de espejo, me va a quedar que S es igual a 1, es un polo positivo y eso ya es inestable. Pero mirando únicamente de las condiciones necesarias, sí podemos decir que los signos no son iguales. Y si los signos no son iguales, pues esto no es estable. Directamente esto es inestable. ¿Sí? Directamente. ¿Por qué? Porque una condición necesaria ya no fue cumplida por este polinomio. Reviso el segundo polinomio. Sí, tengo S a la 3 y a S y también es inestable. ¿Por qué? Porque le falta un S cuadrado. Es decir, que el coeficiente de ese cuadrado fue 0. Entonces tengo un polinomio incompleto. Sí, entonces, si tengo un polinomio incompleto, también esto directamente va a la inestabilidad. Entonces yo puedo ver si es que no cumple estas condiciones necesarias, van directamente. ¿Qué es lo que pasa con los otros ejemplos que tenemos por acá? Tenemos S al cuadrado más 4S más 1, sí, evidentemente cumplen con las condiciones necesarias. Entonces, estos polinomios pasan a ser candidatos a polinomios estables. Candidatos a que la función sea estable, la función de transferencia sea estable en función de este análisis. Las condiciones necesarias no aseguran que el sistema sea estable. Necesitamos otra condición que se llama la condición suficiente para determinar que si efectivamente mi sistema es estable. Entonces, lo que únicamente hago aquí es que cumple esta condición necesaria. Miro el otro polinomio, S a la cuarta, más S al cubo más 4S más 2, también cumple con estas dos condiciones necesarias. Cumple, pero esto no garantiza todavía que sea estable. Entonces, si es que cumple esto, es decir, si cumple las condiciones necesarias, paso a verificar si es que cumple las condiciones o la condición suficiente. ¿Cuál es esta condición suficiente del sistema? Basado en que yo tengo ya mi polinomio que cumple la condición necesaria, ¿sí? Es armar esta matriz. Esta matriz denominada la matriz de Routh-Hull. Entonces, ¿qué me dice esta matriz? Yo verifico aquí. ¿Sí? Verifico aquí las primeras dos filas, ¿sí? Digamos aquí las primeras dos filas representan los coeficientes de este polinomio característico. Recuerden que para poder realizar la condición suficiente debo haber pasado la prueba de las condiciones necesarias. Entonces entiendo que el sistema aquí está completo, el polinomio está completo. Entonces yo tengo un A0, A2,
A4, A6, etcétera, ¿sí? Dependerá del tamaño de este polinomio, y también tendré un A1, A3, A5, dependiendo del tamaño de este polinomio. Entonces, las dos primeras filas representan los coeficientes de cada uno de los elementos. La primera columna, si ven, estamos con S a la n, es decir, el valor más alto, el grado más alto del polinomio, se encuentra aquí, y voy disminuyendo el valor hasta tener un S a la 0. Entonces, esta columna, la primera columna con las dos primeras filas, pues la información es obtenida del mismo polinomio, Entonces, aquí hay que hacer un trabajo adicional para poder formar toda la matriz, ¿sí? Pero necesitamos esta información de esta fila B, de la fila C, tendría una fila D, etcétera, hasta la fila donde esté S a la 0. Entonces vamos a mirar cómo se puede, más bien cómo se completa esta matriz. Vamos a mirar cómo se completa, por ejemplo, B1. ¿Sí? Entonces B1 es igual, es como una especie de determinante, es decir, que A1 por A2 menos A3 por A0, es decir, A1 por A2 menos el A3 por el A0 dividido para A1. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula tengo B1. Para B2, ejemplo, para B2, hago lo siguiente, tomo otra vez A1 por A4 ahora y A5 por A0. A1 por A4 menos A5 sobre A0. Y divido para el mismo valor de A1, es decir, para este mismo valor, ¿sí? Porque resulta que estoy en esta fila, entonces siempre es para este valor. Y así sucesivamente si quiero encontrar B3, B4, B5, B6. Entonces únicamente me queda como esta fila de pivote y voy saltando las filas para completar los valores. Para C quedaría lo mismo, pues simplemente ahora las filas ya no sería desde A0 a A1, sino la fila sería la fila de A1 y la fila de B1. Entonces seguimos el mismo procedimiento. Para encontrar C1 sería B1 por A3 menos B2 por A1 dividido para B1. ¿Sí? Si quiero encontrar C2, ¿sí? Nuevamente sería B1 por A5 menos B3 por A1. Seguimos dividiendo por el mismo B1. Y así sucesivamente se va formando esta matriz. ¿Cuál es el objetivo de formar esta matriz? Verificar la primera columna. Verifico la primera columna. ¿Qué es lo que voy a verificar de la primera columna como resultado de todas estas operaciones? Que los signos de todos estos elementos sean los mismos. Es decir, si es que este signo fue menos, pues todos deben ser menos. Si este signo fue más, pues todos deben ser más. ¿Con qué objetivo? Sí, ¿con qué objetivo? Para determinar la estabilidad. Si es que, aquí viene el concepto ya, si es que esta primera columna, todos los coeficientes tienen un mismo signo, es estable. Si es que uno de ellos tiene un signo contrario, es inestable. ¿Sí? Entonces, no debe existir cambios de signo. Si aquí, supongamos, aquí es negativo, 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 hasta el final deben ser negativos. De la misma forma, si es positivo, todos deben ser positivos. Si en algún momento, supongamos, B1 cambia de signo, se hace negativo, este análisis me lleva a la conclusión de que el sistema es inestable, pese a cumplir las condiciones necesarias, la que no cumplió la condición suficiente para ser estable. Bien, entonces para mejor entendimiento vamos a mirar un ejemplo. Entonces, el ejemplo me dice que yo tengo un polinomio característico de s a la cuarta más 2s al cubo más 3s cuadrado más 4s más 5 igual a 0. Entonces procedo con la matriz de Ruth-Hurwitz, ¿sí? Donde yo tengo s a la 4, s a la 3, s a la 2, s a la 1, s a la 0. Recuerden que en la primera fila colocaba justamente estos coeficientes, los coeficientes pares. O sea, este coeficiente que sería 1, 3 y sería 5, ¿no? Entonces aquí tengo 1, 3 y 5. Y luego coloco pues, los otros coeficientes que son los impares, es decir, S3, sería 2, 4 y como no tengo nada más, pues sería un 0. ¿Sí? Entonces recuerden que el B1 está aquí,
Sí, ¿cómo puedo encontrar el B1? Sería 2 por 3 menos 4 por 1 dividido para 2. En este caso, el valor es 1. Sacamos 1 aquí. Realizo lo mismo para B2, sería 2 por 5 menos 1 por 0 dividido para 2, me queda 5. ¿Sí? Aplico lo mismo, recuerden que acá hay ceros, ya no hay más, entonces aquí el valor sería 0. Para C1, nuevamente sería 1 por 4 menos 2 por 5 dividido para 1. ¿Sí? Ahora viene el resultado que es interesante. Entonces miren, aquí hubo todo esta columna hasta aquí fue positivo y este número fue ya negativo, ya existe un cambio de signo. Entonces hasta aquí podemos ya pensar que este sistema es inestable. Bien, completemos los cálculos, ¿sí? Y miremos ya toda la columna completa. Si miramos la columna completa, efectivamente hay un cambio de signo. De hecho hay dos cambios de signo, es decir, de 1 a menos 6 hay un cambio. Y de menos 6 a 5 hay otro cambio, es decir, tengo dos cambios de signo. Eso significa que de las 4 raíces, las 2 raíces son inestables. Las 2 raíces, los 2 polos son inestables. ¿Sí? Esta información me da. Entonces miro esta parte, aquí tengo dos cambios de signo inestable. ¿Sí? Entonces esa conclusión es la que tengo ese ejercicio. Miren, pese a que esto cumplía las condiciones necesarias, pues no cumplía la suficiente y esto se considera inestable. Existen casos especiales, ¿sí? Para estos ejercicios, ¿sí? Y este caso especial lo vamos a mirar con un ejemplo. Entonces, supongamos que tengo este polinomio, como pueden observar, también cumple las condiciones necesarias planteadas inicialmente para el tema de estabilidad. Entonces vamos a colocar ahora en la matriz de Rooth-Hurwitz. Recuerden que tenemos hasta S a la quinta en este caso. Si nuevamente colocamos las filas, sería 1, sería 2, sería 11, ¿no? Y hacia S a la 4, pues sería 2, sería 4 y sería 10. Entonces está completa la primera columna y las dos filas de esta matriz. Sí, entonces vamos con B1. Ya recordamos cómo obtener esta matriz, ese valor de esa matriz. En este caso sería 0, 2 por 2 menos 4 por 1 para 2 sería 0. Aplico para el siguiente valor y me quedaría 6. El otro valor sería 0. Vamos aplicando, bueno, el detalle lo vimos en el ejercicio anterior, pues simplemente solo coloqué este B1 para recalcar que este valor de aquí era 0. Si quiero ya completar el C1, resulta que C1 va a ser 0 por 4, vemos aquí, menos 2 por 6, está por acá, dividido para 0, eso me da un infinito. Entonces, ese infinito no lo puedo colocar ahí, sí, sino más bien debo tomar otra estrategia. Entonces, si es que yo hago un programa de Front-End MATLAB y me podía solucionar todos los problemas referentes a Rooth-Hurwitz, ¿sí? con la anterior teoría, pero resulta que llega un ejercicio como este y se encuentra con un infinito. Entonces, seguramente el MATLAB colocará aquí el no a number, el NaN, y colocará llenar a todo esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Es este 0 de aquí, reemplazarlo, quitarlo y reemplazarlo por un valor épsilon. Épsilon, que es un valor muy pequeño que se acerca a 0. Entonces, este épsilon va a revelar si el sistema es negativo o es positivo. Entonces, para seguir con el cálculo, voy a considerar que este épsilon es un valor muy pequeño, pero positivo. ¿Para qué? Para que hasta este punto yo considero que hasta aquí el sistema sigue siendo estable, porque el 1 es positivo, el 2 es positivo, y el épsilon es un número muy pequeño que se acerca a 0 desde la derecha, es decir, desde un número muy pequeño positivo. ¿Por qué no considero negativo, un muy pequeño negativo? Porque hasta aquí llega el cálculo y dijera ya directamente, pues esto es inestable, porque esto es negativo. Entonces, para poder darle una oportunidad más a este ejercicio, voy a considerar que esto es positivo. Y este épsilon a la final revelará si es que es o no es estable. Bien, entonces el C1 que está acá ya está ahora en función de épsilon. Será épsilon por 4 menos 2 por 6 dividido para épsilon.
obteniendo este resultado, 4 epsilon menos 12 sobre epsilon. Entonces voy a colocar únicamente C1 para evitar colocar muchas cifras en este espacio. Miro el siguiente valor de C2 sería 10 y el siguiente valor sería 0, siguiendo la misma dinámica de cálculo. Bien, ahora vamos a mirar D1, esa parte. ¿Qué pasa con D1? Que sería C1 por 6 menos epsilon por 10, ¿sí? Dividido para C1. Entonces me quedaría este valor y voy a colocar D1 también. Voy a colocar D1, si hago sigo ese mismo ritmo y tengo esta columna, ¿sí? Entonces, mirando esta columna, lo que me toca es revisar si todos estos valores son positivos. ¿Y por qué positivos? Porque, bueno, tengo 1, 2 y el 10 son positivos. Me quedaría buscar si todos estos son positivos. Recuerden que epsilon también considera como positivos, entonces me quedaría únicamente C1 y D1 para revisar. Si uno de ellos es negativo, pues el sistema es inestable. Vamos por C1. C1 reviso acá. Epsilon es un valor muy pequeño, positivo, pero muy pequeño. Multiplico por 4 y este va a ser también a la final un valor pequeño. Y si resto menos 12, va a quedar un número negativo en el numerador. Ese número negativo en el numerador dividido para un número positivo pequeño, el resultado de C1 es un número negativo. Entonces, miren, este epsilon, reemplazando este epsilon aquí, reveló que C1 es negativo. Por lo tanto, este sistema es inestable. El sistema es inestable. Entonces, esta es la conclusión de este caso especial. Ojo, cuando tenemos un 0 aquí, lo reemplazamos con epsilon para eliminar el infinito. Reemplazo con epsilon para eliminar el infinito y poder realizar los cálculos. Este es el caso especial número 1 cuando nos encontramos con 0. Vamos a mirar un segundo caso, caso especial 2. Sí, nuevamente, tengo un ejemplo ahí con valor a la quinta, ¿sí? Y voy a armar mi sistema de Rudkugis, ¿sí? Mi sistema de Rudkugis, ¿sí? Con S a la quinta, es decir, toda la primera columna sale de la información de este polinomio, ¿sí? Obtenemos esta información del mismo polinomio. De igual forma, las dos primeras filas. Nos fuimos un poco más rápido, sabemos que es 1, 24 y 25, el otro es 2, 48 y 50. Entonces comenzamos con el cálculo. Digamos que B1, que sería el valor de aquí, sería 2 por 24 menos 1 por 48 dividido para 2. Este valor es 0. Vamos a colocar nuestro valor 0. De pronto ya podemos intuir que podemos aplicar el mismo criterio que el caso anterior, ¿sí? Seguimos avanzando, pero resulta que también este valor viene a ser 0. ¿Sí? Porque sería 2 por 25, 50 menos 50 dividido para 2, sigue siendo 0. Entonces tengo toda una fila de ceros. ¿Sí? Aquí está el B2, el cálculo de B2, que sería este. ¿Sí? Toda la fila de ceros. ¿Sí? Entonces no podría pasar, tendría que optar que todos estos sean epsilon, ¿sí? Pero de pronto ahí se complicaría un poco más los cálculos porque tendríamos que utilizar teorema de límites con 3 variables. Para sortear esto, miro esta ecuación. Voy a mirar a la ecuación anterior a la fila de ceros, ¿sí? a esta ecuación voy a mirar, ¿sí? Y la voy a expresar en términos de S. Es decir, esto es S a la cuarta, 2S a la cuarta, 48S al cuadrado y 50. De hecho está aquí, ¿no? 2S a la cuarta, 48S al cuadrado y 50. ¿Sí? Y lo pongo en un polinomio. Aquí tenemos S al cubo, ¿no? S al cubo, pero S al cubo lo vamos a obtener desde este polinomio. ¿Y cómo así? Entonces, el proceso para obtener la fila de S cubo, ¿sí? Es derivando esta función. Si yo derivo esta función, 2S a la cuarta me quedaría 8S al cubo, más 48S a la cuarta me quedaría 96S, y la derivada de esta constante sería 0. Entonces yo derivo este polinomio, ¿sí? El polinomio anterior a los ceros, ¿sí? Derivo esto, y ahora este valor, ¿sí? Es el que reemplazo en los ceros que teníamos acá, ¿sí? 8 y 96.
Ojo, solo puedo hacer eso cuando tengo una fila entera de ceros, ¿sí? Por lo contrario, tenía que aplicar la estrategia del primer caso especial. Entonces, ahora sí, puedo obtener que C1, aplicar el mismo concepto, ¿sí? Y tengo pues, aquí los valores 24, ¿sí? En este caso 50, ¿sí? Ahora veo D1, sería ese espacio de acá D1, ¿sí? Tengo 79.3, aplicando toda esta matemática, ¿sí? En este caso 0, ¿sí? Y finalmente, pues tengo acá 50, es decir, esto por 79.3 por 50, menos 24 por 0 para 79.3. Entonces eso me quedaría como 50. ¿Sí? Entonces verifico esta fila y en este caso, ¿sí? Este polinomio demuestra que el sistema es estable, ¿sí? Porque todos los signos de esta columna de aquí, de la segunda columna, son del mismo signo, es decir, todos los signos son iguales, en este caso son positivos, no hay ningún cambio de signo, ¿sí? Por eso el sistema se considera estable. Entonces, estas son las condiciones de estabilidad que nosotros podemos encontrar en los sistemas. Recordando que la estabilidad responde desde las raíces del sistema. Las raíces del sistema deben ser todas negativas, es decir, todas deben estar con su valor real negativo, es decir, ubicadas en el semiplano izquierdo. Para un sistema de primer orden y de segundo orden es fácil mirar eso, pero con sistemas, por ejemplo, en este caso de quinto orden, es un poco más complicado obtener las raíces de este sistema. Entonces, existe la estrategia de la matriz de Routh-Hurwitz. Esta matriz de Routh-Hurwitz puede formarse mediante toda esta ecuación que vimos, y lo que miramos es finalmente esta columna. Si esta columna es del mismo signo, es estable, o si esta columna es de signo diferente, pues es inestable. Entonces, con esto quedan establecidos los criterios de estabilidad para un sistema lineal, para sistemas lineales invariantes en el tiempo.